Hola, ¿qué tal amigos y colegas? Bienvenidos a esta cuarta entrega de nuestro curso Máster de NIF para pymes. Hoy, como le comenté en la clase anterior, vamos a hablar de la sesión 4. Esta sesión 4 nos abarca o nos da las premisas para el reconocimiento y la presentación de las partidas que contiene el estado de situación financiera bajo NIF. ¿Ok? Y vamos a precisar algunos puntos importantes que, como siempre, se obvian entre las lecturas de la norma internacional. Pero vamos a comenzar entonces en este día de hoy. Primero que debo comentarle acá. Ok, vamos a aumentar un poco esto. El estado de situación financiera. El estado de situación financiera. Como mínimo debe de tener estas partidas. Ok, efectivo, cuenta por cobrar, inventario, propiedad, planta y equipo, eh, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos, cuenta por cobrar y cuenta por cobrar a largo plazo, cuentas por pagar y el patrimonio. ¿Okay? Patrimonio. Eso es como mínimo que debe de tener estos estados financieros, este estado de situación financiera. ¿Okay? La norma internacional no prescribe orden ni formato. ¿Okay? La norma internacional no prescribe orden ni formato. ¿Okay? Podemos presentar las cuentas por pagar o los pasivos corrientes o no corrientes de primero. Después vamos a colocar los activos no corrientes, posteriormente los activos corrientes y por último el patrimonio. No existe, ojo, no existe un orden prescrito para los estados financieros. Aquellos que le digan que en norma internacional usted tiene que colocar del efectivo hacia abajo o el patrimonio de último, eso es totalmente falso. Lo seguimos haciendo de la forma como lo hacíamos anteriormente por costumbre. Más no porque la norma internacional nos diga que debemos hacerlo de esta forma o de otra. Más bien lo confundimos con otro método que también permite la norma internacional, que es ese método, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ese se equivocan o nos confundimos a la hora de hacer la presentación del estado de situación financiera creyendo que podemos utilizar dos métodos. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Y también acá este estado de situación financiera tiene su información a presentar. Esa información siempre tiene que estar anidada o amarrada a las notas de los estados financieros. Eso lo vamos a ver en el modelo que vamos a presentar un poco más adelante en este video. Ahora bien, el estado financiero se contabiliza o se clasifica en activos corrientes y no corrientes, y los pasivos corrientes y no corrientes. Pero hay una excepción en el párrafo 4.4 de esta sesión de las NIF para pymes que nos dice que es en cualquier momento o en X circunstancia nosotros vemos que es más fiable y más razonable presentar los estados financieros con otra metodología que no es presentar los activos corrientes y no corrientes o pasivos corrientes y no corrientes. ¿Okay? Y esa otra metodología es los estados financieros por su grado de liquidez. Grado de liquidez. Es decir, nosotros podemos generalmente, en cualquier circunstancia, podemos presentar o presentamos los estados financieros
en base a los activos corrientes, a los pasivos corrientes y a los activos y pasivos no corrientes, ¿ok? Como lo vemos acá. Este esquema que lo hemos venido usando durante todos estos años que se ha implementado un NIF en nuestro país. Pero también hay otra metodología que es el grado de liquidez. Y cuando utilizamos esta metodología es porque observamos o creemos, según la gerencia o según los preparadores de estado financiero, que a través del método o el grado de liquidez podremos presentar una información más fiable y más razonable de lo que lo estamos haciendo con el antiguo o el método corriente y no corriente, ¿ok? Pero ese método de liquidez se utiliza siempre y cuando se pueda comprobar que es más fiable, más confiable y mucho más razonable que el método de corriente y no corriente, ¿ok? Eso hay que precisarlo muy bien acá. Y si utilizamos por cualquier circunstancia el método de liquidez o el grado de liquidez, debemos colocar lo que es mayor a menor, es decir, lo que tiene más grado de liquidez se coloca de primero, bajamos con lo que tiene grado medio de liquidez y finalizamos con lo que tiene liquidez cero, ¿ok? Eso es una forma también de presentar los estados financieros, que sería una excepción válida y totalmente razonable siempre y cuando se cumplan los preceptos de que tiene que ser más fiable y más razonable. Por ende, es totalmente falso que la norma internacional solo y exclusivamente te limita a utilizar el método de activo corriente o lo que es corriente y no corriente, ¿ok? Eso es totalmente falso. También se puede utilizar el método de liquidez, el grado de liquidez, siempre y cuando se cumplan los parámetros que ya dije anteriormente. Los activos corrientes son todos aquellos que se realizan o se pueden realizar en el ciclo normal de las operaciones. Ciclo normal de las operaciones son 12 meses, ¿ok? De un año. Todo aquello que se pueda realizar en el ciclo normal de las operaciones si tienen características de corrientes. También tenemos acá que son corrientes o activos corrientes todos aquellos activos que tengan un fin de negociación, que se puedan negociar. Es decir, yo debo una cuenta por pagar a un proveedor y ese proveedor me debe a mí una factura que yo le vendí, un servicio que yo le presté. Entonces yo puedo negociar, bueno, vamos a hacer algo, vamos a compensar mi deuda con tu deuda y aquí no ha pasado nada. Y eso es un fin de negociación. Entonces, ese activo o esas cuentas por cobrar y cuentas por pagar serían catalogadas como corriente porque se pueden negociar de forma rápida. También corriente significa todas aquellas partidas que sean menores a 12 meses. Toda aquella partida que sean menores a 12 meses. Y también todo efectivo que no esté restringido, es decir, todo aquel efectivo que se pueda utilizar en un periodo normal de las operaciones menos o igual a 12 meses es efectivo y que no esté restringido. Pero ¿qué sucede? Como lo anteriormente existía en nuestro país, en otros países también lo existe todavía, pero acá en Venezuela por la circunstancia ha cambiado mucho ese punto de negociaciones que se hacen. Un depósito a plazo fijo, un depósito por 36 meses. Yo sé que yo en ese depósito no puedo utilizar durante esos 3 años, 36 meses, yo no puedo utilizar ese dinero que está allí. ¿Puedo disfrutar de los intereses que me genera ese plazo fijo? Sí, mas no puedo tomar el capital invertido en ese depósito a plazo fijo, no lo puedo tomar hasta que se venza los 36 meses. Entonces allí ese depósito
en bancos, que muchos se confunden y lo contabilizan como partida corriente, ya sería un dinero restringido, y como es un dinero restringido no entra en la calificación de corrientes. Por eso que aquí yo coloco con claridad que los activos corrientes es todo efectivo que no esté restringido, ¿okay? Que sea de libre circulación, que yo pueda sacar y utilizarlo en cualquier momento, ¿okay? Tanto los activos como los pasivos no corrientes es todo lo demás que no cumpla estas condiciones, ¿okay? Todo lo demás que no cumple estas condiciones es pasivo o activos corrientes. Vamos a ver las condiciones de los pasivos corrientes. Igual tiene que poderse utilizar o realizarlo en el ciclo normal de las operaciones. Son con fines de negociación, el mismo ejemplo de la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar. Son menores a 12 meses y aquí al final sin derecho a aplazar la negociación, ¿ok? Sin derecho a aplazar la negociación, que eso quiere decir es muy parecido al depósito o el dinero restringido, pero al contrario, ¿ok? Sin derecho a aplazar la negociación, ¿ok? Todo esto es un pasivo corriente, y todo lo que no califique dentro de estos argumentos o categorías de corrientes, tanto activo como pasivo, es todo lo demás, es decir, los no corrientes. Las inversiones, las propiedades de inversiones no corrientes, la propiedad planta equipo no corriente, los activos intangibles no corrientes, los activos biológicos no corrientes, ¿ok? Mucho cuidado con esto, aunque eso lo vamos también a hablar en este curso mucho más adelante, cuando estemos avanzados ya en el estudio de cada una de estas normas. Ahora le voy a mostrar un modelo de estado financiero, como debería en lo normal hacerlo a través del método corriente y no corriente, ¿ok? Este es el modelo de estado financiero. Vean que, como lo hablamos en la sesión 3 de las NIF para pyme, todo estado financiero al momento de ser presentado tiene que tener su encabezado, el nombre de la empresa, la descripción del estado financiero, en este caso estado de situación financiera, el periodo por el cual se está presentando esos estados financieros, que es el 31 de diciembre de 2020-2019, el RIF y la moneda la moneda que se está utilizando, y el redondeo. ¿Cuál es el redondeo? En céntimos de bolívar, ¿okay? Entonces está expresado en bolívares constantes, que significa reexpresado, o nominales, al 31 de diciembre de 2020. Recuerden que en el estado de situación financiera y el NIF para pymes, todos los estados financieros tienen que ser comparativos, como mínimo 2 periodos. Puede ser 3, 4, pero como mínimo 2 periodos, ¿ok? Entonces aquí tenemos activos corrientes, tenemos toda la clasificación de activos corrientes, ¿ok? Tenemos activos no corrientes, toda la clasificación de activos no corrientes. Pues tenemos pasivo corriente, toda la clasificación de pasivo corriente, lo que sean materiales y tengan una importancia relativa. Ojo con esto. Aquí tenemos el pasivo corriente, no corriente, perdón, y tenemos el patrimonio, ¿ok? Si yo quiero voltear esto y colocar el patrimonio de primero, después de segundo colocar el pasivo, de tercero colocar los activos corrientes y no corrientes, está bien, ¿ok? En la norma internacional no hay un orden específico. Y acá la información de esos estados financieros tiene que estar relacionado, concatenado, referenciado también con cada una de las notas de los estados financieros a que se trate cada una de estas partidas, ¿ok? Ahora bien, la importancia relativa y en la agrupación de esos estados financieros. Yo aquí tengo efectivo y su equivalente, ¿ok? Aquí tengo englobado
todo, absolutamente todos los bancos, todo lo que yo debo de colocar allí como banco, etcétera, etcétera. Pero da la circunstancia de que tengo una cuenta en efectivo en moneda extranjera. Esa cuenta en efectivo en moneda extranjera, lógicamente, como ya lo he explicado, tiene una importancia relativa, porque es importante, es material, porque ahí se está incorporando todo el dinero, se cobra en bolívar y se compra en divisa, tanto en cuentas de bancos nacionales en divisa o en efectivo. Entonces, esa partida de efectivo en moneda extranjera debemos separarla acá de las agrupaciones, sacarla de aquí del efectivo normal y su equivalente y colocarla en una clasificación aparte donde se muestre su importancia relativa y su materialidad. Pero eso, como siempre lo hemos dicho, vamos a verlo en la práctica con ejercicio. Ahorita estamos entrando y explicando los conceptos básicos y cómo es el orden de los estados financieros. Vean que estamos estudiando el estado de situación financiera, ya lo vieron cómo se presenta, ¿ok? Y también vieron a través de la lectura anterior que podemos presentarla también por su grado de liquidez. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Los espero en la próxima clase, que ya será la quinta clase, donde seguiremos estudiando el paquete completo de los estados financieros, ¿okay? Que nos va a llevar varias sesiones, pero en el momento de culminar todo esto vamos a tener un amplio conocimiento de NIF y podremos entrar directamente a la práctica sin mayores complicaciones y sin mayores errores. Hasta luego, mis estimados, que pasen un feliz día, perdón.